acá en un nuevo programa, vuelve sobre las cartas la mesa de vuelta con Román y con Claudio, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bueno, en este programa me parece que lo que está bueno hablar es de lo que últimamente estuvo sonando, que son las polémicas declaraciones de Cristalina Georgieva en el marco de, digamos, un nuevo acuerdo con el FMI por 20.000 millones de dólares, además de las medidas que tiene que tomar el gobierno de acuerdo con ese acuerdo, y además en un marco del levantamiento del cepo, donde Cristalina Georgieva dijo, tras reunirse con Caputo y Sturzenegger, y que además de que Sturzenegger le regale un pin de una motosierra y ella se lo ponga, instando a que Argentina no opte por un cambio de cara a las elecciones que tenemos. La cito, dice: la Argentina demostró que esta vez es diferente y que demostró decisión para enderezar su economía. Domésticamente, el país irá a elecciones en octubre próximo y es importante que no se descarrile la voluntad de cambio. No vemos ese riesgo que se pueda materializar, pero urgimos a la Argentina a mantener el rumbo. Bueno, declaraciones que fueron muy polémicas y la misma Cristalina, tuvo que salir a dar declaraciones y además, bueno, con pronunciamientos del PJ, de Axel, también del PRO. Así que así abrimos el programa. Sí. La verdad es que nosotros nos sentimos sorprendidos respecto a la sorpresa con que han sido tomadas estas declaraciones como si fueran algo nuevo. Porque nosotros venimos insistiendo desde el año 2018 en que fue el acuerdo de Macri. Recordemos que Macri en aquel momento hablaba de que estaba enamorado de la en ese momento directora del fondo, Christine Lagarde, por el apoyo que le había brindado a la Argentina, cuando le dio ese crédito descomunal de 57.000 millones de dólares. Crédito que es el que ahora se amplía en esta fase en la que se encuentra el gobierno de Milei. Pero nosotros ya en ese momento señalamos que teníamos que hacer un esfuerzo de dejar de ver el acuerdo con el fondo de manera exclusivamente económica, sino que en realidad era un acuerdo absolutamente ligado a un compromiso de carácter geopolítico. Y hoy, en esto que acaba de hacer Cristalina, se ve con claridad, pero igualmente el modo en que se lo presenta se lo reduce, porque en realidad pareciera como que la única preocupación del fondo es sostener a Milei. Y la preocupación del fondo no es solo sostener a Milei. La preocupación del fondo es sostener un control sobre el futuro de la Argentina, en el marco de la estrategia del gobierno norteamericano. De hecho, todo este paquete de salvataje que se le ha dado a la Argentina, que es 20.000 millones de dólares del fondo, 12.000 millones de dólares del Banco Mundial, 10.000 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo, y luego viene el secretario del Tesoro norteamericano y además dice que le va a dar, que hay disponible para la Argentina una línea de crédito del Tesoro en caso de que haya algún shock externo, internacional, negativo. Todo eso es el gobierno de Trump, porque es el gobierno de Trump el que maneja el fondo, el que maneja el Banco Mundial, el que maneja el BID, y es la Secretaría del Tesoro, o sea, el ministro de Economía de los Estados Unidos, el que le da todo. Y esto tiene que ver, además, recordemos, el ministro de Economía, al estar acá, dijo con claridad algo que ya había dicho el ex director del BID, Carone, que él dijo con claridad que el acuerdo con el fondo debía servir para que Argentina redujera o eliminara el swap chino. Y lo que dijo el secretario del Tesoro es exactamente lo mismo. Y la aparición de una línea de crédito del gobierno norteamericano
es una línea de crédito que tiene por objeto reemplazar el swap chino. Acá hay una estrategia que es Argentina tiene que quedar en el redil de los Estados Unidos alineada exclusivamente con los intereses de ese país. Es una estrategia colonial absoluta dirigida a frenar la influencia que China ha venido creciendo y teniendo en la región y particularmente en nuestro país, donde hay puntos de acuerdo que hubo con la economía china sumamente significativos, que tienen que ver con que China es demandante de producción argentina y China le ha dado un crédito muy significativo a la Argentina con ese swap. Entonces, yo creo que más que entenderlo en clave electoral, hay que entenderlo en clave geopolítica más profunda. En realidad, buena parte de las reformas estructurales que el fondo le pide a la Argentina están puestas para después de las elecciones de octubre. La lleve quien la lleve. Si no le va bien a Milei, el tema es que en todo caso lo que aparezca tenga necesariamente que discutir con el fondo y con los Estados Unidos. Pero entonces, después también de las elecciones, hay una idea de que si se hace antes de las elecciones le puede sacar apoyo a Milei, porque son medidas que van a ir contra la gran mayoría de la gente, ¿o no? Claro, pero en realidad, sí, no, lo que digo es, claramente han rescatado un gobierno que se caía. El gobierno de Milei, que venía teniendo una baja cada vez más importante en su legitimidad, fruto del conflicto que tiene con el hecho de que no le da respuestas a la sociedad y que las condiciones laborales y sociales en general son negativas. En realidad, el otro problema era que en un mes el gobierno ya no tenía cómo responder a la salida permanente de divisas, iba a terminar en un default que directamente iba a colocarlo en el peor de los mundos. Esa fue la razón del salvataje inmediato. En ese sentido lo salvan. Y lo salvan porque no convenía que se produjera eso en ese momento. Pero lo que quiero decir es que lo que se arma es un incremento en los niveles de endeudamiento y en los niveles de control que existen sobre el futuro de la Argentina como clave para el modo en que la Argentina se tiene que alinear. Y de hecho, ahora está llegando en estos días, de la mano de todas estas definiciones, el nuevo comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, porque la comandante anterior, Laura Richardson, ya terminó su mandato. Ahora viene otro, el nuevo encargado del tema, para conversar sobre los temas que les preocupan, que son los recursos naturales de la Argentina, quiénes son las corporaciones que pueden o no incorporarse a las actividades extractivas que se desarrollen en el país. Me parece que hay que tratar de romper la idea, además, de que la discusión de la deuda es una discusión económica, que tiene que ver con tratar de acomodarnos a lo que en todo caso nos permita el fondo. Es una discusión eminentemente política que si Argentina no rompe ese tema, la capacidad de hacer una estrategia con algún nivel de soberanía y demás que permita enhebrar un proceso de desarrollo prácticamente no existe. Y en ese sentido creo que hay un retraso en comprender esto. Argentina no tiene otra alternativa que caminar al desconocimiento del acuerdo que se tiene con el fondo. Si no hay desconocimiento del acuerdo para plantear una negociación diferente, Argentina no sale de la situación en la que está. Pero ¿y vos cómo crees que la gente toma, las declaraciones de Georgieva, le juegan a favor o en contra del gobierno? O también el préstamo que acabamos de tomar, ¿cómo le va al gobierno con eso? Yo creo que al gobierno, por un lado, lo impactó en el sentido de que una situación supuestamente de algo que funcionaba,
de repente demostró que tenía limitaciones. El gobierno tuvo que armar un esquema distinto, que es este esquema de las bandas, e intenta presentar como que igual no hay devaluación, pero ahí hay una banda que dice 1400, que indica que en algún momento el dólar se va a ir para ese nivel. Bueno, anduvo aumentando el dólar también. Estuvo en 1200. Estuvo en 1200, bajó y ahora volvió a subir, está otra vez subiendo, por lo menos subió toda la semana pasada, pero digo, todavía está más cerca del piso de la banda que del techo, pero ese techo está. Entonces, buena parte de los exportadores miran cuándo les conviene vender sus dólares, si ahora o esperando que suba. Y los que se espera una fuerte suba del dólar para mediados de año o más. Yo creo que más bien estos están tratando de construir un esquema en donde quieren decir que hasta octubre no va a pasar nada. Después de octubre puede haber un cambio en el esquema. Ellos están armando un esquema en donde medio como que intentan decir, bueno, a pesar de que tuvimos que cambiar la política, igualmente el dólar no se va a disparar. Y para que eso no ocurra, lo que están haciendo es subiendo fuertemente las tasas de interés, con lo cual en realidad, si bien el dólar no se va a mover mucho y por lo tanto el impacto en los precios va a ser menor, lo que sí va a pasar es que se va a seguir profundizando el problema de la actividad económica. Igual antes, ponele, lo que yo tengo entendido, antes no subía tanto el dólar, pero igual teníamos una inflación que tendía a la suba, venía de 2, 3 con algo en los últimos meses, o sea, depende únicamente de si sube el dólar o no. No, lo que pasa es que, bueno, lo que venía pasando es que, digamos, ese dólar fijo comenzó a ser, digamos, una cuestión que no tenía credibilidad y medio como que se iba generando la expectativa de que iba a haber una devaluación. Y en el marco de esa expectativa, que además tenía que ver con que los dólares paralelos, el MEP, el contado con líquido, el blue, se estaban distanciando y el gobierno tenía que evitar que, para evitar que se distancien, gastar muchos dólares. Entonces medio como que había una sensación, más que una sensación, una realidad, de que todo se iba al demonio. Por eso es que yo digo, si no venía el salvataje, esto se caía. Entonces, como esa sensación estaba, que la devaluación era inminente, en ese contexto, lo que termina pasando es que quienes fijan precios en la Argentina comienzan a adelantarse a esa expectativa de devaluación. Y de hecho, por eso, si bien venía bajando la inflación hasta enero, ya después en febrero vuelve a subir y en marzo vuelve a subir otra vez, ¿no? Son 2,2, 2,4, 3,7. Porque lo que se iba es, digamos, abriendo un interrogante respecto al futuro. Eso es lo que, de alguna manera, se corta con el salvataje. O sea, se pone una cantidad de dólares en manos del gobierno y, bueno, el gobierno puede responder a la demanda de dólares y, por lo tanto, puede controlar el valor del tipo de cambio. Eso es lo que el salvataje le resuelve al gobierno. Ahora, al mismo tiempo lo resuelve con un cambio en el esquema que dice que el dólar va a tener que ir subiendo, que no se puede quedar ahí. Y en todo caso, esto aparece como un momento de transición desde acá a las elecciones. Entonces está todo concentrado en que acá puede durar un tiempo esta situación, pero después va a cambiar. Por lo tanto, vos vas a tener seguramente estos meses de abril o de mayo y junio, yo diría que hasta julio, agosto, en donde la cosa puede mantenerse tranqui, pero después de agosto a octubre, en donde viene toda la discusión electoral y hay una incertidumbre respecto a cómo le va a ir el gobierno, que es ahí donde interviene Georgieva, frente a esa incertidumbre lo que puede empezar a pasar es que la demanda de dólares sea cada vez mayor, o que el gobierno tenga que subir más la tasa de interés, con lo cual hacer de la recesión una cosa mucho más profunda.
Así que en cualquier escenario el gobierno va a las elecciones golpeado, va golpeado. Ya no es el gobierno que venía sosteniendo una situación en donde decía va a pasar esto y pasaba. No, no, esto ya la tendencia descendente de la inflación se cortó, el dólar fijo ya no funciona, hay una banda que dice que la cosa tiende a cambiar, consecuentemente el malestar que existía por las dificultades que genera la actividad económica en baja va a ser mucha más mella en el gobierno que antes. Bueno, y después digo, porque viene poniendo parches el gobierno, ¿no? Primero pasó lo del blanqueo, ahora piden el préstamo, que es como capaz la última bala. Después quedan 2 años. ¿Qué le queda para hacer después? Para que no se vaya todo. Lo que sí van a tener, digo lo que es. Por eso digo que en el mejor de los casos, este esquema de las bandas es una transición a una devaluación fuerte. En realidad, la devaluación esperada era una devaluación de no menos del 30%. El dólar tendría que ubicarse en torno a 1.300 mangos. Ese sería el esquema. Y vamos a ver cómo se acumula en función de cómo dé la inflación ahora en abril y en mayo, en donde probablemente dé más cerca del 4%. Que además los índices de inflación, ahora los de abril van a salir muy cerquita de las elecciones, siempre salen por el 10, 15 o no. O sea, también eso va a golpear un poco al gobierno, asumo, a la hora de las elecciones porteñas. Ah, sí, de las porteñas, sí. Sí, no, digamos, la inflación de abril la vamos a conocer antes de la elección porteña. Y va a estar seguro en torno al 4%. O incluso está por arriba del 4%. Y yo digo, esto que decía Román de estos parches, bueno, también fue el levantamiento del cepo. Yo creo que igual al gobierno le sale bien esa medida y que la gente lo vio como algo bueno, digamos, y es algo que lo hace también perdurar un poco en que esté todo tranquilo. No sé vos cómo lo ves, si realmente... Yo creo que eso depende de la lucha política. En sí mismo, lo que está en juego es el sentido común dominante en la sociedad. Eso no lo da la medida. ¿Qué dice para vos? El sentido común dominante es que la guita no alcanza. Eso es lo dominante. Y lo que me parece que el gobierno tenía, que en el tema de que yo mantengo la situación, mantengo el dólar y esto sobre la baja de inflación resuelvo el problema y tengo la posibilidad de mostrar un futuro. Creo que la idea de mostrar un futuro está cada vez más vidriosa para el gobierno. El gobierno no pudo hacer verdad las cosas que vino sosteniendo. De hecho, la baja inflacionaria se frenó y el malestar social es creciente porque cada vez hay menos capacidad para llegar a fin de mes, no más. Hay menos solución al problema cotidiano que vive la gran mayoría de la sociedad. Estábamos viendo recién, por ejemplo, en un estudio que hacíamos, la última medición laboral del 2024 muestra que hay 2,5 millones de personas que trabajan por la vía del pluriempleo para poder recomponer sus ingresos 16 horas diarias. Estamos cerca del 1 de mayo. El 1 de mayo la discusión fue la jornada de 8 horas. Y vos tenés 2,5 millones de personas que trabajan 16 horas diarias en distintos empleos. De alguna manera se transforman en recolectores de ingresos. Incrementaron su jornada laboral en un 60%, y sus ingresos en apenas un 40%. Incrementando la jornada de esa manera. ¿Pero vos no crees que eso ya pasaba en los últimos momentos del gobierno de Alberto? No, lo que se ve es casualmente la suba. Eso sí, venía pasando, pero cada vez sube, cada vez es más gente, y además más gente que incrementa más horas, pero que los ingresos se incrementan menos.
O sea, aún avanzando en el número de horas, la capacidad de poder agregar ingresos se hace muy limitada. Entonces, lo que quiero decir es que lo dominante, porque acá el tema, la cosa viene mal hace rato. La gente lo que vio en la experiencia de Milei y fue lo que de alguna manera le hizo ganar la elección y demás, fue el rechazo a lo que había y la posibilidad de que hubiera algo distinto, ¿no? Y que eso tuviera futuro. Yo creo que esto, digamos, el tema del corte en el proceso que venía teniendo el gobierno, en donde el tema de poder mantener el dólar de una manera determinada se cayó, en donde decían que no necesitaban más deuda y resulta que tenés 42.000 palos de deuda nueva, medio como que esta película ya se vio. Los argentinos vieron ya esta película del fondo, la vieron con Macri, fue muy parecida. Me parece que el tema de que esto es algo nuevo empieza a ser cada vez más difícil de sostener. El malestar sigue y lo nuevo no aparece. Pero yo no sé si es tan visible eso. Digamos, yo no creo que Milei haya perdido. Sí, bueno, viene de una sucesión de cosas que lo han debilitado, pero no lo suficiente. Digamos, él sigue para mí siendo una figura fuerte y en torno a todo lo que hizo, la verdad que no perdió tanto. Bueno, eso no sería muy compatible con el hecho de lo que cambió su imagen. Su imagen negativa, digamos, es hoy muy superior a su imagen positiva, cosa que no pasaba antes, desde diciembre para acá, la imagen de Milei no es otra cosa que caer. En todas las encuestas cae. Y pasaron cosas, pasó el quilombo de la represión el 12 de marzo, pasó la criptolibra, pasó que la situación de deterioro social es mayor, digamos, se fue complicando y aumentó la resistencia callejera también. El 24 de marzo fue descomunal. No había sido así el 24 de marzo anterior. La movida de los jubilados y la represión tuvo un impacto que no tuvo en otros momentos. Yo creo que han pasado y sigue haciendo papelones. Acaba de hacer el papelón en el viaje a lo del Papa, ¿no? Donde llega tarde y aparece en la foto con los dos lugares en la primera fila vacíos. Me parece que está todo complicado para el gobierno. El gobierno está golpeado, no está como estaba. Era un gobierno. Lo que sí es cierto es que del otro lado no hay algo firme que avance. Ese es el otro tema. Por eso yo creo que su caída es mucho más lenta de lo que podría ser. Ese es el problema. No el tema de que él está golpeado. Ahora, lo que pasa es que la oposición también está débil. La oposición está débil porque el quilombo Axel-Cristina sigue existiendo. Y bueno, el otro día Cristina igual salió a disculparse con Axel. No, está bien, pero se disculpó con Axel, pero bueno, hasta hoy no se había suspendido las PASO de la provincia de Buenos Aires, siguen las discusiones, el cronograma electoral no está claro. Es todo un... es un... La oposición es una oposición donde lo único que logra verbalizar es la idea de la unidad contra Milei, sin terminar de precisar para qué, ¿no? Y la unidad contra Milei es una estrategia vieja, porque se perdió en unidad contra Milei. Se llamó a una unidad con un candidato que no le convencía a nadie, hubo unidad y se perdió. Entonces, bueno, no se puede seguir con la misma lógica. Y en ese sentido hay un retraso muy grande. Es una oposición débil, sin ideas nuevas. Y del otro lado tenés un gobierno golpeado que va declinando, pero obviamente declina con más lentitud que si tuviera una oposición en marcha. Me parece que ese es el tema. Todavía, no sé si hoy o mañana,
se discute en el Parlamento la comisión de la criptolibra, la interpelación a los funcionarios. Digo, hay un montón de temas que están ahí pendientes y en donde la capacidad de fuego de la oposición puede ser muy grande y sin embargo todo viene bastante más lento de lo que tendría que venir, ¿no? Así que yo veo una coyuntura de gobierno golpeado versus oposición sin ideas nuevas. El gobierno golpeado tiene una idea de cómo recomponerse, que es volver a hacer lo mismo que estaba haciendo, lo mismo que hacía con la tablita del dólar y demás, mantener el dólar fijo, aunque le cueste mucho con una tasa de interés muy alta, bancarse la recesión y tratar de terminar de liquidar al PRO para ser el dueño del poder electoral de la Argentina desde la derecha. Y creo que se juega eso en una partida muy grande en la elección en la Ciudad de Buenos Aires y con el tema de sumar a Ritondo y a Santilli en la provincia de Buenos Aires para ir todos juntos a tratar de desbancar a Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Y del otro lado veo una oposición en donde lo único que verbaliza es la idea de la unidad sin poner contenidos nuevos a lo que en todo caso se puede llevar adelante. La expresión más clara es la Ciudad de Buenos Aires. No se pudo discutir nada nuevo en el marco de lo que era Unión por la Patria y ahora es ahora Buenos Aires. Todo igual, no se pudo meter ningún debate que permitiera decir, bueno, acá vamos a hacer una cosa distinta que la que hasta acá venimos haciendo como oposición a Macri. Bueno, eso sigue presente como problema. ¿Y vos crees que es posible que, digamos, las elecciones en la ciudad son ya, las nacionales en octubre? ¿Crees que al gobierno le puede llegar a ir peor en octubre porque va a tener que, digamos, va a tener un desgaste de mantenimiento de la situación más grande que el que tiene ahora? Sí, yo creo que sí, le puede ir peor. Y eso, digamos, si no se logran experiencias más novedosas en el campo opositor, el deterioro del gobierno va a ser más por decantación paulatina. A la larga, estas cosas no convencen. Pero bueno, eso les da más tiempo. Igual miremos las elecciones en Santa Fe. Son una buena mirada, un buen escenario de lo que está pasando. Una elección donde votó muy poca gente. 40% no fue a votar. 40% no fue a votar. Fue una elección donde la gente ratifica su rechazo a percibir en la política la solución de sus problemas. Ese es un primer dato que no se alteró respecto al 2023. Ya el 2023 se encaró de esa manera, ¿no? Con un rechazo fuerte al sistema político que encontraba en Milei una alternativa, que por eso el ausentismo no fue mayor. Acá ya el ausentismo fue mayor aún con Milei jugando. Ahora, al jugar ahí, todos perdieron, todas las fuerzas políticas perdieron votos. Puyaro sacó el 38% de un padrón que es el 60% del que tenía antes. O sea que en la práctica sacó el 17% de los votos del padrón electoral de Santa Fe. O sea, pero perdió un montón de votos. En la figura central del peronismo de Santa Fe, que era Lewandowski, salió cuarto, quinto. También perdió votos. Amalia Granata perdió votos. Los únicos que ganaron votos fueron dos. Uno, la lista que encabezó Juan Monteverde, en Más Santa Fe, que nunca se había presentado él como candidato, ¿no? Y en un acuerdo donde iba una parte del PJ
y otras fuerzas políticas, termina el segundo y ganando Rosario. Y la única fuerza que crece es esa. Incluso como él iba junto con una parte del PJ y en algunos departamentos había representantes del PJ que tenían una historia no necesariamente interesante, esos perdieron el departamento o sacaron muchísimo menos votos que lo que sacó Monteverde. La gente votó a Monteverde y no votó abajo a los que iban con él. Lo cual hizo que Puyaro ganara muchos departamentos en donde podría no haberlo ganado si el segundo hubiera ganado los departamentos que no aparecieron. Y el que salió tercero fue la Libertad Avanza. Salió antes que Granata, antes que Lewandowski y muy pegado a Monteverde, con alguien que no era muy conocido. O sea, la Libertad Avanza mantiene, y aparte, la otra fuerza que crece es la Libertad Avanza. Entonces digo, lo único que crece es aquello que tiene algún grado de novedad. La Libertad Avanza y Monteverde. Todo lo que era el resto del sistema político, que era el sistema político tradicional, todo eso cae. En un contexto de deserción por parte de la gente respecto a participar de la elección. Entonces a mí me parece que hay un rechazo muy grande sobre la política, hay un cuestionamiento al sistema político dominante y en ese marco la necesidad de novedad y de propuestas nuevas es creciente, es lo que se busca. Y me parece que ese es el camino que hay que tratar de hacer. Por eso es que es tan importante que además de que uno discuta la unidad, discuta el cómo. Unidad para qué, unidad cómo, con quiénes, de qué manera vos convocás a una perspectiva diferente de desarrollo de la Argentina y de qué manera resolvés un tipo de frente completamente distinto a los que hemos hecho hasta acá. Igual el real reflejo para mí de la situación va a ser las elecciones de ahora, digamos, va a ser más de ahora síntomas de las de ciudad que las de Santa Fe. No, en las de ciudad se va. No, las de ciudad van a agregar elementos en esta misma dirección. De hecho, hay una discusión, no hay tanta discusión sobre las elecciones de la ciudad. En términos acá, digo, no está tan instalada la discusión electoral. Vamos a ver cuánta gente vota acá en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a ver si se repite el fenómeno de Santa Fe. Y vos ves en las encuestas que están dando vuelta, al PRO le está costando esta historia. Está segundo. O tercero. Depende, porque hay algunas en donde Adorni aparece arriba del PRO. Que ver. Pero me parece que esas dos características, el rechazo de lo tradicional y la falta de participación electoral, son dos claves que hay que ver. Bueno, cerramos por acá el programa. ¿Vos querés decir? Cerramos acá. Bueno, muchísimas gracias a los dos y nos vemos en un próximo programa.